Bienvenidos a Dato No Cree. Este es un espacio para aprender, descubrir y reflexionar que no se trata de perfección, sino de caminar cada día más cerca de Dios. Hablamos de fe, sanidad y propósito para que el sueño de Dios se haga realidad en tu vida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Yusi Esquilín y estoy aquí el día de hoy para compartir con ustedes un episodio que es interesante porque este episodio tiene storytelling. O sea, este episodio tiene una historia personal y es un episodio que me toca el corazón y es un episodio que puede explicarte por qué, ¿verdad? Estamos aquí, por qué existe este podcast, por qué llegamos hasta aquí. Bueno, el episodio de hoy se titula Deja de pensar en lo que opinan los demás. Cómo dejar de vivir buscando aprobación. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Porque es que te voy a contar rápido. Por muchos años, creo que yo desde que nací, yo siempre tuve la estigma de ser la nena que habla mucho. Actually, yo vacilo con mis amistades todavía, ya a estas alturas, ¿verdad? Porque lo tomo de forma diferente. Pero cuando vacilamos con que Yusi habla mucho, yo le digo, ves, por eso tengo un podcast, porque en el podcast nadie me manda a callar. Pero no siempre fue así, y no siempre lo tomé así, y no siempre lo digerí así. Desde que yo era niña, en la escuela las maestras se quejaban de que yo hablaba mucho, inclusive en el colegio donde yo me crié, había, ¿verdad?, este documento que era como tipo warning, que le mandaban a tus padres cuando ya tú habías hecho algo, como quien dice, lo suficientemente malo, para que tus papás tuvieran que enterarse de lo que habías hecho. Y yo estuve toda la vida en el mismo colegio, desde preescolar hasta cuarto año. Y es interesante porque el único warning que yo tengo en mi récord de toda la vida en este colegio fue en quizás como entre cuarto y sexto grado. Recuerdo que estaba chiquita. Recuerdo quién fue la maestra porque me traumó, mi amor. Y el warning fue porque Yusi habla mucho. Así que básicamente desde esa edad, ve, aquí venimos otra vez al problema de que, ¿verdad?, nuestra cabeza, ¿verdad?, nuestra voz interior es básicamente la grabación de lo que nos dijeron de niños. Por años yo me crecí y desarrollé pensando en que hablar mucho pues era como malo. Incluso también recibía comentarios de esa índole de gente de mi familia, gente que amo, pero los recibía. Así que yo crecí y me desarrollé pensando que el que yo hablara mucho, el que yo fuera picoreta, el que a mí me gustara comunicar, ¿verdad?, era malo, era algo incorrecto. Así que, ¿qué es lo que yo determino? Porque obviamente lo estoy viendo como algo malo desde niña. Pues determino hacer lo que muchos hacemos cuando somos criticados o atacados por algo. Usualmente nos limitamos, nos callamos, nos aguantamos, dejamos de opinar y llegamos a un punto ¿verdad?, hasta donde dejamos de ser nosotros mismos. Todo por no incomodar, todo por evitar la crítica, todo para que las demás personas no piensen mal de uno. Y lo más fuerte de esto, ¿verdad?, no fue que afectó solamente mi identidad, sino que terminó afectando decisiones de vida. Porque por años yo sabía que dentro de mí había algo más, yo sabía que mi propósito no era la profesión que yo ejercía. Así que cuando llegó el momento de dar el paso, como estaba tan acostumbrada ¿verdad?, a la crítica, a esas opiniones, ¿verdad?, negativas, me dio mucho trabajo dar el paso. Y ahí entendí que muchas veces no vivimos la vida que Dios diseñó para nosotros. Nosotros estamos por ahí viviendo porque estamos viviendo la vida que otras personas aplauden.
Y eso me hizo un clic en el cerebro. ¿Estoy viviendo qué vida? ¿Estoy viviendo la vida que el Señor diseñó para mí? ¿O estoy viviendo la vida que otros esperan que yo viva basado en lo que ellos piensan que es correcto? Esa es la pregunta para reflexionar en este episodio. Esa es la pregunta. Y ahí aprendí que cuando tú vives pensando en lo que los demás opinan, hay unas cosas que empiezan a pasar que me pasaron a mí. Y quiero discutirlas. Son 5 cosas que empiezan a pasar en tu vida cuando te fijas más en la opinión de los demás que en lo que Dios dice, que me pasaron a mí y a ti te van a pasar. La primera es definitivamente que la vimos desde un avión. Retrasa tu propósito. El Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. El Señor nos diseñó para algo con un propósito específico y te dio dones y te dio talentos y te dio herramientas y te dio una historia de vida. Te ha puesto gente a tu alrededor para ayudarte a caminar en ese propósito. Pero nosotros estamos tan pendientes a lo que los demás esperan de nosotros, a lo que los demás dicen de nosotros, a lo que nuestros papás piensan que debemos estudiar, a lo que la sociedad piensa que nos debemos de ganar, a lo que la sociedad piensa que cómo se debe ver nuestra vida a los 25, a los 30, a los 40, a los 50, que nos olvidamos que nosotros fuimos diseñados con un propósito. Así que estamos tan ocupados llenando las expectativas de todo el mundo que nos olvidamos de lo que Dios diseñó para ti y que lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Y a mí se me retrasó un montón de años. Yo creo que al final del camino, ¿verdad? Era más un proceso de preparación, pero sí definitivamente hay una dilatación en el proceso. En mi caso, lo que yo juraba, ¿verdad?, que era una crítica, que era algo malo, que me lo habían señalado como algo malo, que era, ¿verdad?, este don de comunicar, de conectar, de hablar, de elocuencia. Pues la realidad del caso es que era, ¿verdad?, era mi talento, era el don, era lo que el Señor me había sembrado. Pero yo no lo había puesto en función porque siempre me lo habían pintado como algo malo, algo incorrecto, como una mala cualidad. Número 2, segundo daño que, ¿verdad?, pasa, te haces cuando, ¿verdad?, piensas más en lo que dicen los demás. Caes en la idolatría. Sí, mi amor, caemos en la idolatría. ¿Por qué? Esto es bien sencillo, mi amor. Porque le das el peso a lo que la gente dice y no a lo que Dios dice. Estás poniendo a la opinión y la voz y los pensamientos de humanos sobre lo que Dios dice de ti. Es más importante, es la base. O sea, y virarte, ir a preguntar. Y eso lo hacemos mucho. Eso lo hacemos mucho. Pasa a nosotras, a las mujeres, por ejemplo, en las relaciones. Conocemos a alguien, queremos salir a un date, aquello, lo otro. Y en vez de irnos de rodillas a preguntarle al Señor, levantamos el teléfono para chismear con las amigas para ver qué ellos piensan. Y eso no está mal, pero tus decisiones no pueden recaer en lo que otras personas opinan y sobre todo que esa opinión vaya por encima de la opinión o el plan del Señor para tu vida. Eso hay que dejarlo claro. Yo sí soy partidaria de buscar consejos, yo soy partidaria, ¿verdad?, de expresarme, de usar la gente que tengo a mi alrededor, que son personas, ¿verdad?, que respeto, que admiro su opinión, que su opinión tiene valor para mi vida. Pero esa opinión no puede ir por encima de la opinión, el propósito de Dios para tu vida, porque eso se llama idolatría, mi vida. Número 3, me pasó, se distorsiona tu identidad. Nosotros estamos tan pendientes a lo que los demás pueden decir de nosotros que lo damos por verdad, lo damos por correcto. ¿Usted se imagina si David hubiera basado su identidad en esa primera escena donde vemos a David, donde básicamente fue menospreciado por su papá y sus hermanos, lo dejaron para lo último porque no pensaban que él podía ser el presunto rey? ¿Qué hubiera sido? Pues no se hubiera convertido en rey, mi amor. No se hubiera convertido en rey. Y lo mismo pasa con José, por ejemplo, también. Su identidad no era el tipo que estaba en el pozo por lo que había pasado con sus hermanos. O sea, cuando
nos define lo que otros dicen de nosotros, se distorsiona lo que Dios dice de nosotros. Y es que nadie te conoce mejor que tu fabricante. Así que estar prestándole atención a lo que personas que no nos conocen, que no nos fabricaron, que no entienden, no conocen nuestro propósito o lo que Dios depositó en ti o tu proceso de intimidad con el Señor, no tienen la autoridad o no debes de darle la autoridad de tener cupo sobre tus decisiones. Número 4, pierdes tu voz. Te acostumbras tanto a filtrar todo, a ser cuidadoso, al qué dirán, al tomar decisiones pensando en lo que los demás quieren o opinan, que llega al punto donde ya no sabes ni quién eres. Y eso es una falta de respeto hacia tu creador. Perder tu identidad es faltarle el respeto a tu creador. El Señor te creó con características, con dones, con talentos. No vemos dos iguales. Todo en ti es custom made por el Señor, es hecho por el Señor para ti, para tu vida. Tú tienes un cúmulo de cosas, una combinación de cosas exclusivas que el Señor hizo para ti. Pero cuando escuchamos más otras voces que las voces del Señor, eso se distorsiona, eso se pierde y lo que fue el diseño original, pues se apaga. Número 5, vives una vida que no es tuya. Y eso es bien peligroso. Usted se imagina el momento que allá arriba se pase lista y nos pidan explicaciones de qué hicimos con nuestros dones o con nuestros talentos. Y cuando el Señor nos pregunte, no podamos contestarle porque es que, sí, es que yo tenía un talento de cantar, pero es que mi papá quería que yo fuera ingeniero y yo no podía, yo tenía que honrar a mi papá. ¿Y qué de honrar a Dios? ¿Qué de honrar a Dios? ¿Qué es más importante? O sea, cuando allá arriba se pasa lista y nos pregunten, ¿qué vamos a hacer? ¿Sacar excusa? Empiezas a cumplir expectativas de todo el mundo. Estás viviendo la vida que todo el mundo quiere para ti, pero no estás viviendo tu propósito. Y por fuera puede verse muy bien, puede verse muy cool, pero por dentro sabes que te estás muriendo. Porque el único lugar donde el alma del ser humano se siente cómoda y completa es viviendo el propósito para el que fue fabricado. Otra vez, el único lugar donde tu alma se siente completa es viviendo para lo que se te fabricó. Por eso es que escuchamos la historia de muchos artistas que pueden tener fama, que pueden tener dinero, que pueden tener reconocimiento y se sienten vacíos. Claro, porque nuestra alma está fabricada para darle gloria a Dios, como tú lo haces a través de lo que Él sembró en ti. ¿Capish? Bueno, seguimos. Entonces, ¿cómo dejar de pensar lo que dicen los demás? Lo primero es despertar. Para mí el despertar siempre en cualquier proceso de la vida es el paso cero. Lo primero que hay que hacer es despertar. Es hacerte una auditoría de yo estoy tomando decisiones basadas en qué. Estoy tomando decisiones basadas en lo que otros opinan, estoy tomando decisiones en lo que yo quiero, estoy tomando decisiones basadas en lo que Dios quiere o me dijo. Una auditoría. Número 2, reconecta con la verdad. ¿Qué Dios quiere de mí? ¿Qué Dios espera de mí? Pide esa guía, pide esa claridad, pídele al Señor que te muestre el camino. Y si no, que el Señor te vaya moviendo en el proceso peldaño a peldaño. Número 3, atrévete a incomodar. Deja de mirar lo que dicen los demás porque tu crecimiento va a incomodar. Hacer la voluntad de Dios a alguien a tu alrededor le va a incomodar definitivamente. Que tú brilles a alguien le va a incomodar, sobre todo a esas personas que están acostumbradas a vivir en oscuridad. Claro, el que está acostumbrado a vivir en oscuridad, la luz le molesta, obviamente. Y número 4, vuelve a tu identidad. ¿Qué Dios dice de ti? ¿Qué Dios dice de ti? No eres lo que te dijeron de niño,
No eres la opinión de tu familia, no eres la opinión de tu vecino, no eres la opinión de tu pareja, no eres la opinión de tus mejores amigos. Eres lo que Dios diseñó en ti y tienes que regresar a esa identidad. Lo que Dios puso en ti no es un problema, es tu asignación, tu responsabilidad y tú eres el que vas a tener que rendir cuentas. No es el que te dijo que ese camino no era. No es el que te aconsejó que ese camino no era. No dejes que el plan de Dios para tu vida sea dictado por otras personas. No dejes que el plan de Dios para tu vida se destruya, se dañe o se diluya o se dilate por la opinión de otras personas. Por estar pensando en lo que otros dicen de ti, te estás perdiendo la vida que el Señor diseñó para ti. La pregunta para el episodio de hoy es: ¿en qué área de tu vida estás tomando decisiones basadas en la opinión de otros, en lugar de lo que Dios ya te ha mostrado? Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por recordarnos, Señor, que tú tienes un plan para nosotros. Gracias por recordarnos que tú nos diseñaste con propósito, con estructura, que no somos, Señor, una improvisación tuya, Padre. Gracias por recordarnos que tú tienes que ser el centro, lo principal en nuestras vidas, aún por encima de la gente cercana que tenemos a nuestro alrededor, que muchas veces yo sé que nos dicen cosas con las mejores intenciones, Señor, pero no nos podemos olvidar de perspectiva que la mejor intención del mundo la tienes tú para nosotros. Ayúdanos a mantener nuestra mirada, Señor, puesta en ti, Señor, para cumplir tu propósito en nuestras vidas para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, gracias por ver este episodio, compártelo con alguien que sabes que puede ser de bendición para tu vida y recuerda, el camino puede ser difícil, pero con un corazón dispuesto y la guía del Espíritu Santo, el sueño de Dios para tu vida siempre, el propósito de Dios para tu vida, sin importar lo que diga Juan o Pedro, siempre se cumplirá. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.